Me decía, Barriguilla, yo me salvé en tablita. O sea, como que se salvó a Chepa. Porque justamente cuando los relevan a él, entonces viene el bombardeo. Fue como una cosa como de media hora. La historia se cuenta siempre a partir de los grandes acontecimientos y las decisiones decisorias. Por ejemplo, una batalla, al final quien triunfa en la batalla es lo que hace memorable a través de la estrategia, por ejemplo, diseñada para combatir, etc. En República Dominicana, en el año 1965, hay algunas historias que son individuales, que nunca se contaron, y que a nosotros en particular, no directamente con los protagonistas, pero por lo menos con sus descendientes, sí nos toca todavía contar esa historia. Estamos hablando de la historia de Hipólito Baloy Perdomo. Hipólito Baloy Perdomo fue una persona que trabajó en el sector público, trabajó en la industria cañera, trabajó en el Consejo Estatal del Azúcar. Falleció finalmente el 10 de mayo del año 2010, luego de haber sido director ejecutivo de transportación en el Consejo Estatal del Azúcar. Pero ¿por qué hablamos de Hipólito Baloy Perdomo? ¿Por qué fue la persona que el 27 de abril de 1965 tomó la decisión de llevar 2 patanas, o Catarey, como le decían, al puente Duarte, cuando las tropas constitucionalistas se enfrentaron a las tropas del CEFA, que obviamente apoyaban el golpismo contra el gobierno del profesor Juan Bosch, y que a su vez fueron aliados de los norteamericanos cuando decidieron intervenir en 1965. Miguel Baloy es hijo de Hipólito, él es agrimensor, trabaja en el sector privado, en la construcción, en el tema de viviendas. Le agradecemos que haya aceptado venir con nosotros, hablarnos de su padre y hablarnos de esa acción que ocurrió y que nos cuente un poco el entorno en el que don Hipólito Baloy se movió. ¿Y qué te contó Hipólito de sus actuaciones? Primero háblanos de tu padre. Sí, muy bien, muchas gracias por invitarme, Fausto. Realmente para mí es un gran honor estar con ustedes. Y te agradezco que nos ayudes a recordar esos momentos que muchas veces mi padre repetía y nos contaba a modo de historia bíblica, así como historia viviente, como se transfirió la historia. Bueno, mi padre es un personaje que se llama Hipólito Baloy Perdomo, de estatura baja. En su sector le decían Polito. Hipólito Baloy Perdomo, Polito, un moreno bien buen mozo, bien inteligente y sobre todo así como muy, muy amante de la vida. Mi padre era un personaje que amaba la vida, y alguien como Kiko Tabar, el otro día hablamos y dijo, claro que me recuerdo de tu padre, siempre tan alegre, y él tiene esa imagen y nos dejó eso. Así como nos dejó un montón de anécdotas e historias de la época desde Trujillo hasta el final de sus días. Sí. Bueno, ¿Qué pasó el 27 de abril, por ejemplo? ¿En dónde estaba él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué función desempeñaba? ¿Por qué él fue al puente Duarte? Bueno, la historia viene un poquito más atrás, cuando su padre fue asesinado por los paleros de Trujillo. Se llamaba Alejito Baloy, Alejito Baloy. El segundo apellido no lo recuerdo, pero Alejito Baloy le decían Alejito. Su padre lo enviaron a trabajar al kilómetro 7,5, lo que hoy es el 7,5 de la carretera Sánchez, en Independencia. Sí. Y él hizo un comentario, cuando le asignaron esa labor, hace un comentario como tantos muertos que aparecen por ahí. El asunto es que mi padre tuvo que recibir, como era el hijo mayor, la desagradable noticia de que a su padre lo habían matado, y se dieron cuenta que eran los paleros porque aparecieron manchas rojas en su ropa, en su cuerpo, cuando finalmente lo encontraron en unos cañaverales próximos al kilómetro 7,5. Por haber hecho un comentario. Por haber hecho un comentario. Tantos muertos que aparecen por ahí, no quería ir. A él le tocaba ir a las 5 de la mañana a esa zona. Y él no quería ir. No quería ir, no. Entonces mi padre me decía, mira... Eso fue en la dictadura de Trujillo. Sí, en plena dictadura. Más adelante, él se
en poder y dice, bueno, yo quiero ser guardia para vengar, para buscar a esa gente que le hicieron ese daño a su padre. Pero obviamente él tampoco no tenía un corazón vengativo. Él lo hizo, parece que no tenía un corazón vengativo porque al final después lo buscó y no lo encontró. Más adelante, según me contaba en la historia. Pero eso era ya caída la dictadura. Eso fue finales de la dictadura. Finales de la dictadura. Pero él se tiró buen periodo de la dictadura ya siendo militar. ¿Qué pasa? Que no recuerdo el año, pero sí me comentó que estando él como chofer en el departamento, en el CEA, como chofer de los catareis, entonces este señor Zacarías de la Cruz va a reclutar choferes para la avanzada de Trujillo. Estamos hablando de Zacarías de la Cruz, que era el chofer de Trujillo. Y que estaba vinculado al Consejo Estatal de la Sí, estaba vinculado, va y recluta chofer. Él me decía, él siempre todo lo transformaba en un chiste. Él me decía, bueno, dijeron que nos pusieron en fila y dijeron un paso adelante el que quiere irse a trabajar para la avanzada del jefe. Y él cuenta que los amigos de él parece que dieron un paso atrás, porque él no recuerda haber dado un paso adelante para ese evento. Yo creo que esos muchachos dieron un paso para atrás, porque yo me quedé donde mismo estaba. El asunto es que él quedó como de lo que fueron para la avanzada. Terminó trabajando en la avanzada, en el segundo convoy, en el segundo carro que iba detrás de Trujillo. Y ahí pasaron otra serie de anécdotas, cosas que quizás te puedo contar más adelante para caer primero en el tema de la revolución. Bueno, déjame ese guardado ahí, te cuento que cuando llega la revolución, él es una persona muy inquieta, vinculada al cambio, vinculada a las transformaciones, muy seguidor del doctor Peña Gómez. Y cuando llega la revolución, según él me cuenta, él estaba en el barrio San Miguel. Él ya era chofer, digamos, prácticamente civil en ese momento de un catarey. Y cuando llega la revolución, me parece que, no se recuerdo el rango que tenía, pero un militar de apellido Peguero, creo que le decían Peguerito, algo así, es que le da instrucciones para entonces ir como a abordar el puente, lo que tiene que ver con el puente. Con el puente, del lado constitucionalista. Del lado de los constitucionalistas, correcto. Alguien llevó unos cañones, que era lo que estaban haciendo frente en principio, y posteriormente él me contaba que a él le tocó llevar entonces el catarey. Si uno se fija... ¿Y dónde él busca el catarey? Perdón. El catarey, esos vehículos yo lo tenían como prácticamente asignados. No era como que... Aquí está el catarey. Ajá. Bueno. Si te fijas, el vehículo, ellos lo tenían prácticamente asignado. Él me contaba, no sé dónde él lo busca exactamente, pero sí me contaba que los catareys los parqueaban muchas veces en la rotonda del Liceo Musical, que está frente al Liceo Musical Pablo Claudio en San Cristóbal. En esa rotonda se parqueaban muchos los catareys. No sé realmente dónde lo buscó. Si tú te fijas, el catarey... Porque no lo llevaron de San Cristóbal a Santo Domingo. No, lo más seguro que fue de Jaina. Ya. Fíjate, el catarey no tiene el cabezote. No lo tiene el cabezote. Son dos camas de catarey. Lo que pasa es eso, que el catarey es como una patana de doble eje. Normalmente venía una enganchada detrás de la otra. El cabezote no está, según lo que él me contaba, es que él inmediatamente parquearon el catarey, sacaron el cabezote para que no se pudieran llevar las colas, poncharon las gomas y sacaron las baterías. La batería me contó que lo que se llama la carga esta, me contó que la extrajeron para ello evitar que alguien fuera a prender el catarey y llevárselo. Y quitarlo. Y así, de ese modo, que se permitiera el paso de vehículos que venían desde el CEFA del lado impedir oriental. Sí, correcto. Entonces, para entrar a la ciudad. Ellos penetraron a la ciudad, porque llegaron hasta el liceo. Hasta uno de los, creo que el Liceo Perú, creo que es donde llegaron. Exactamente. Pero bueno, sígueme contando, a ver. Bueno, él me contó que atravesó los catarey y luego entonces ponchó las gomas. Creo que hay fotos de esas del puente donde se ven las gomas vacías, o sea, se ven las gomas ya deterioradas del catarey. Él ponchó las gomas para evitar también que lo fueran a mover. ¿Qué pasa? Que cuando llega, justamente a él no lo habían relevado y justamente media hora antes del ametrallamiento a él lo relevan de la posición. En ese momento él me contó que se fue creo que con una metralleta, Cristóbal, y 2 pistolas. Mi padre vivía bastante cerca porque vivía en la Pedernales número 27, por el estado que ahora es el puente de la 17. Entonces, en ese momento a él lo relevaron y todas las personas que fueron que relevaron ese turno,
perecieron en el ametrallamiento. En el ametrallamiento. Porque hubo ametrallamiento del puente. Sí, él me contó como que fue masivo, que la gente estaba, o sea, indescriptible, como él me contaba. Como los soldados del CEFA. Sí, es como cuando fueron ametrallados, dice que las personas mutiladas, muchas personas como mutiladas producto del bombardeo, que no solamente fueron ametralladas, sino que también bombas, que la gente ponía espejos con la intención de evitar el bombardeo. Así, entonces él se fue. Bueno, ese fue uno de los momentos también en los que participó la Fuerza Aérea, que dicen, uno de los que participó como piloto, nos contó el señor oficial Jiménez, general Jiménez, que ellos disparaban al agua para no dañar el puente y no matar a las personas. Hubo alguien uno de los aviones que disparó a un barco o a la planta eléctrica, a algo de eso. No sé si fueron todos, porque sí, mi padre me contó que hubo lesionados. Bien. Vamos a hacer primero una pausa, Miguel Baloy, para que me cuente entonces cómo es el testimonio que te cuenta tu padre a ti y a tus hermanos de lo que pasó ese día. Sí. Y ese traslado de él, ¿quién lo dispuso? De sustituirlo luego de ellos haber colocado las 2 camas de patanas o de catarey, como dicen, en la mitad del puente Duarte. Volvemos un momento con Miguel Baloy, hijo de Hipólito Baloy Perdomo, la persona que colocó las 2 patanas en el puente Duarte el 27 de abril de 1965.